Un grano de locura, una pizca de valentía, un toque de amor y mucho humor. ¿Qué evocan esas palabras para ti? ¿Cómo te sientes cuando las escuchas? Para mí son los ingredientes que forman parte de mi vida desde que tuve el cáncer de mama. Hola, soy Eugenie para un nuevo capítulo de mi podcast Mi transformación que podría ser la tuya. En este podcast te cuento las herramientas que encontré durante y después del cáncer, transformando mi vida en una aventura linda. ¿Estás curioso o curiosa? ¿Quieres saber más? Entonces te doy la bienvenida a bordo de mi velero Julia. Ella es mi compañera en esta exploración. Juntas te queremos llevar allende los horizontes, compartir nuestras aventuras y espero inspirarte a cambiar algo en tu vida. ¿Zarpamos? Hoy les presento la principal protagonista de esta historia, mi velero Julia, y les explico cómo la maniobro para que puedan medir el desafío que nos lanzamos. Julia es un Contessa 32 de 9,75 metros de largo, 2,90 de ancho y 1,68 metros de calado. Fue construida en 1978 en el astillero de Jeremy Rogers en Leamington, en el Solent, al sur de Inglaterra, con el diseño de Sadler y Jeremy Rogers. Escogí ese diseño porque es reconocido como muy seguro por su tamaño. Fue uno de los únicos veleros de ese tamaño que sobrevivieron a la tremenda tormenta del Fastnet del 1979, donde muchos barcos de ese tamaño se hundieron. La oficina de certificación Lloyd lo clasificó como uno de los veleros más seguros en su categoría. De hecho, se tiene que volcar de más de 154 grados, quiero decir, casi una media vuelta, para no poder volver a la horizontal. Eso se debe a su diseño, porque si lo miran, está muy bajo en el agua y la mayor parte de su volumen se encuentra debajo del agua. De hecho, de las 4,5 toneladas que pesa, 2,5 toneladas son el lastre. Un tremendo contrapeso. Proporcionalmente tiene un mástil bastante pequeño. Eso quiere decir que tiene una vela mayor pequeña proporcionalmente a su tamaño. Y la fuerza de propulsión del velero viene de su vela de proa. Ese barco es muy seguro y se maniobra muy fácilmente. Los invito a visitar mi velero. Subamos por la parte delantera, dicha la proa. Van a encontrar un ancla conectada al barco con una cadena. Con esa ancla uno se puede fondear en un lugar que esté bien protegido con suficiente profundidad. De esa forma uno puede descansar o aprovechar del entorno. Sigamos la visita hacia atrás. En camino, uno encuentra el estay de proa, donde ahora hay un enrollador con una vela de proa. Siguiendo hacia atrás, uno encuentra el mástil con la vela mayor. Cuando uno llega al final del barco, que se dice la popa, uno se encuentra en lo que se llama la bañera o el cockpit. Ese espacio está bien protegido
del agua, de las olas y del viento. Una parte importante de la bañera es la caña y el timón. Ese conjunto permite de gobernar el velero. Mirando hacia la proa, hacia adelante, una va a ver en la pared de la cabina los instrumentos. El compás me permite orientarme en relación al norte magnético y saber en qué dirección estamos navegando. Es un instrumento muy importante porque en alta mar, al contrario de tierra firme, no hay carteles que indiquen la dirección, solo se ve la inmensidad del azul del océano. El segundo instrumento importante a bordo es el anemómetro, que indica la dirección y la fuerza del viento. El tercero es la sonda, que indica qué cantidad de agua uno tiene bajo la quilla, muy importante para evitar de tocar el fondo. El cuarto instrumento me indica la velocidad del velero y la distancia que recorrió. La unidad de medida de la velocidad es el nudo, que corresponde a 1 milla náutica por hora. La milla náutica es la medida de distancia en el mundo náutico y corresponde a 1.852 kilómetros. El último instrumento que tengo me da la posición de Giulia en la planisfera, dándome la latitud y la longitud. El cero de latitud corresponde a la latitud del Ecuador. Arriba uno está en el norte, abajo está uno en el hemisferio sur. La posición se da en grado, minutos y segundos, norte o sur, de 0 al Ecuador a 90 grados en los polos. En cuanto al cero de longitud, se encuentra en el meridiano de Greenwich en Londres. Mirando hacia el norte, a la derecha uno está al este, a la izquierda uno está al oeste. Corre de 0 hasta 180 grados, minutos y segundos hasta el antemeridiano, donde se cambia de día. Este instrumento nos da también la velocidad sobre el fondo, que es calculada por el GPS. Bajemos unos escalones y entremos en la cabina. A la derecha o estribor uno encuentra la mesa de navegación. Como su nombre lo indica muy bien, es el lugar donde uno hace todos los cálculos con los datos que recibe para calcular la ruta del velero del punto A al punto B. Al lado de los instrumentos que ya describí, uno encuentra el GPS, que nos da de forma precisa la posición del velero, su latitud y su longitud. Después, uno encuentra un radar que nos permite ver elementos que flotan o nubes, en especial cuando las condiciones de visibilidad son reducidas. También uno encuentra un AIS. Ese instrumento emite una señal que permite a los barcos y veleros alrededor de Giulia de verlas, y el contrario, a Giulia de ver esos barcos, para evitar una colisión en mar. Para comunicar con los veleros, los barcos y las autoridades, tengo una radio que se llama la VHF, Very High Frequency. Para terminar, uno no puede navegar sin tener las cartas náuticas. En mi caso, tengo cartas náuticas electrónicas, pero por seguridad, aunque sea caro, me llevo siempre
las mismas cartas en papel. Imagine que tenga un problema de electricidad a bordo y no pueda acceder a la información electrónica. Es imprescindible tener un backup. En esas cartas náuticas reporto mi posición de forma regular para saber a dónde estoy en caso que tenga un problema de electricidad. Sigamos la visita. A la izquierda o a babor se encuentra la cocina con una estufa a gas, su horno y todo lo que necesito para cocinar. Sigamos adelante, estamos en el salón. Ahí se puede comer, pero también se puede bajar la mesa para hacer unas cuchetas. Un poco más adelante hay un baño y a la punta hay otra cabina. La electricidad me viene de un pack de batería y está a 12 volts. Se cargan con el motor o con unos paneles solares. El motor, que es interno, es pequeño, pero suficiente para Julia. Al final, Julia es un velero y su modo de propulsión preferido son las velas. Ahora les quiero explicar cómo se izan las velas. Para poder izar la vela mayor, que está en el mástil, hay que poner el velero en una posición donde el viento no ejerce una fuerza muy importante. Uno se pone literalmente nariz al viento. Si uno abre los brazos de cada parte de la nariz hasta el ancho de los hombros, uno dibuja un triángulo sin viento. Eso permite izar la vela con una cuerda que se llama ladriza sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y en mi caso lo puedo hacer a mano alzada, también utilizando mi cuerpo para hacer más fuerza. Solo caso con un molinete al final para darle la buena tensión a la vela. Una vez la vela mayor izada, uno puede apagar el motor y abrirse un poco, en el caso de Julia, tomando un rumbo de 40 grados al viento, para que ese viento imprima fuerza a la vela y el velero empiece a moverse. La siguiente maniobra consiste en desenrollar la vela de proa. Ese sistema tiene una ventaja muy grande porque permite desenrollar la vela al tamaño que uno desea. Lo más grande siendo la Genua y lo más pequeño el Tormentín. Más fuerte la fuerza del viento, menor la superficie de la vela. En la práctica, uno deja afilar o soltar una cuerda que se llama la escota hasta llegar al tamaño de la vela deseada. La ventaja es que esa maniobra se hace desde el cockpit y estoy muy protegida. Además, puedo aprovechar la fuerza del viento para abrir la vela. Hablemos de los distintos rumbos que el velero puede tomar en relación al viento. De forma simplificada, son tres grandes rumbos. El primero es el rumbo de ceñida, que también se dice cerca del viento. Este rumbo está entre 40 y 60 grados del viento. El viento viene más de adelante. Por esa razón se necesita cazar las velas muy fuerte. Entrando por adelante, el viento crea una diferencia de presión entre el exterior de la vela y el interior. Eso es lo que genera la fuerza bélica que propulsa el velero. Es perpendicular a la vela y tiene una consecuencia que a muchos navegantes no les gusta. El velero no queda a la horizontal, toma un ángulo de 10-15 grados respecto a ese plano.
Se dice que escora. Uno vive literalmente inclinado. El segundo rumbo es mucho más confortable. Se dice que es el rumbo al través del viento. El viento ahora llega a 90 grados. Uno fila las escotas de la vela de proa y de la vela mayor y le da una forma que permita al viento entrar al 90 grados. Además, el velero vuelve a una posición horizontal y va a su mejor velocidad. El tercer gran rumbo se llama el rumbo de portante. Como su nombre lo indica, el viento porta la vela, porque ahora entra por detrás y empuja la vela. Las velas se filan a lo máximo para quedar perpendicular al eje del velero. A mucha gente le gusta ese rumbo porque uno no siente tanto el viento. A mí no es mi rumbo preferido. Los mejores rumbos para Julia son entre 90 y 130 grados. El barco va a toda velocidad y está a la horizontal. Una de las calidades de Julia que me encantan es que el barco está bien balanceado. Quiere decir que las fuerzas bélicas se reparten bien. En la práctica, uno puede soltar la caña del timón y el barco va a seguir su rumbo sin necesidad de intervenir. Eso da la posibilidad de ir a la proa, resolver un problema, cambiar una vela o cuando uno necesita bajar las velas. Eso da todo el tiempo maniobrar sin temer que el barco se va a estrellar a un costado. Para seguir presentándoles Julia y explicándoles cómo la maniobra, los llevo por un paseo en el agua. Cuando todas las velas están izadas y el motor apagado, uno toma un rumbo, quiere decir una dirección. Según ese rumbo, el viento entrará de ceñida, al través o de popa. Uno ajusta las velas según el rumbo. Si el viento viene justamente de la dirección donde uno quiere ir, vamos a estar, como dije en antes, nariz al viento y el velero no va a poder avanzar. Para poder llegar a esa meta se va a tener que hacer bordes. Si uno miraría el velero desde arriba, uno vería que hace un zigzag hasta nuestra meta. Hay que llegar hasta donde se pueda con seguridad y virar de borde, quiere decir cambiar el rumbo de 90 grados. Para eso se pasan las velas de un lado al otro. Eso pide un esfuerzo bastante grande. El rumbo de través es mucho más cómodo. Uno regula las velas hasta que el viento propulse bien el velero y uno disfruta. Muchas veces no hay que hacer más nada hasta llegar al punto que uno escogió. En el rumbo de popa, uno va a tener un problema similar al de ceñida, porque uno está a lo que se llama al límite del viento. ¿Qué quiere decir eso? Si el viento pasa del mal lado de la vela, puede imprimirle un movimiento violento de un extremo al otro. Y la botabarra, que es el tubo que está enganchado en el mástil y carga la vela, al pasar de forma descontrolada, puede causar un daño muy importante. Si uno no está precavido, ha causado muchos daños, porque si la cabeza está en el camino de esa botabarra, uno puede caer al agua o recibir un golpe muy grande. Aquí acabo por hoy las presentaciones de Julia y de cómo se maniobra. De todo corazón deseo que mis explicaciones hayan sido claras. Les dejo fotos y videos en mis redes sociales para ilustrar lo que les conté hoy.
En el próximo episodio les cuento cómo me volví capitana de Giulia. ¿Les gustó este podcast? Sería súper chévere que le dejen estrellas en las plataformas, me dejen un comentario o lo compartan. Me van a ayudar a difundir mi mensaje de transformación y espero inspirarlos a cambiar algo en su vida. Hasta pronto. She opened my eyes to a new world, just going through, true to yourself, true to the other you're going through, and being true, true to yourself, true to the other you will fulfill your dream. The message become clear, I thank her for all the beauty she shared with me, and now I'm going through to a new life, to be my dreams I am going through. Her message became clear. I thanked her for all the beauties she shared with me, and now I'm going through to a new life, to be my dreams I am going through.